Buenos días con todos, buenos días amigos de cintatrujillo.com. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, una entrevista especial. Hoy se encuentra conmigo Omar Aliaga, periodista, escritor, docente universitario también, ciertamente, Mm. y un colega, un compañero que conozco de la universidad y que, aun cuando nos veíamos, nunca tuvimos la oportunidad de poder conversar largamente y profundamente sobre temas que en ese entonces nos interesaban, ¿no? Pero bueno, aprovechamos hoy esta oportunidad y aprovechamos esta excelente excusa. La excusa es Los hombres que mataron la primavera, ¿no? Novela que Omar ha publicado hace algunos meses y que ha tenido bastante éxito, ¿no? Yo creo que a nivel de ventas y a nivel de impacto. Incluso en Lima, ¿no? La has presentado en Lima de algunas ferias y has tenido críticas bastante relevantes, ¿no? Me llamó mucho la atención la de Vergara, ¿no? Que me parece que es una de las mentes más lúcidas de nuestro país en cuanto a conocimiento de la política, ¿no? Desde el punto de vista académico, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista académico. Entonces, eso ya dice bastante de la calidad de tu obra, mi querido Omar. Bienvenido y tu saludo para la gente de cienciatrujillo.com. Bien, gracias, Valerie, por esta oportunidad. Siempre es un placer hablar de estos temas y además, como tú dices, con alguien a quien conozco desde hace muchos años, desde la universidad. Si bien hemos sido grandes amigos, digamos así, por las circunstancias, obviamente, pero siempre nos hemos conocido, siempre hemos interactuado de alguna manera, nos conocemos, más o menos sabemos quiénes somos. Así que formamos parte también quizás de una cuestión generacional ahí, que creo que está ahorita bregando en esta etapa difícil para el país. Yo diría quizás no solo para el país, ¿no? Pero en el que ahí estamos. Así que siempre es un placer y con todo gusto un saludo, por supuesto, a quienes siguen Siente Trujillo. Omar, yo recuerdo tu imagen en la universidad, éramos más flacos, más desgarbados, pero teníamos mucho interés. Creo que en este caso la Escuela de Comunicación, enfocada en periodismo desde la UNT, siempre está ligado al tema de las letras, la lectura, de la literatura, Ujú. del periodismo. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer acercamiento en la universidad hacia el periodismo? Ya, bueno, yo, como lo he dicho ya más de una vez, yo llegué al periodismo más guiado quizás por la literatura, ¿no? Eh, Sabía que algunos de mis héroes literarios, digamos, habían sido también periodistas, empezando por Vargas Llosa, pasando por Ciro Alegría, incluso hablando de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, creo que esa dualidad, esa cosa ahí, bígama, pensé que se podía explorar, pensé que podía estudiar periodismo y a la vez intentar ser escritor. Y un poco fue eso, ¿no? Y ya cuando estaba estudiando, ya empecé a internarme más, si bien me llamaba la atención el periodismo, pero en ese momento inicial me llamaba la atención el periodismo por su cercanía con la literatura. Ya en la carrera ya vi lo que es el periodismo propiamente dicho y también ya una vez que egresé, pero en la universidad quizás mi acercamiento tuvo que ver un poco con los colegas, con la necesidad del estudio de ir. Yo recuerdo que algunos profesores decían, usted, me imagino que leen todos los días periódicos, que están al día en los programas noticieros, y uno la verdad que estaba en otra cosa, ¿no? Pero no necesariamente estaba así, pero recuerdo que en esa época uno veía, por ejemplo, nos decían que tienen que ver siempre a Hildebrand, era la época de Hildebrand que reinaba en la televisión de César Hildebrand, y bueno, en efecto lo fuimos descubriendo. Ya lo conocíamos, pero quizás lo redescubrimos más. eh, y bueno, digamos que el acercamiento se da primero por la literatura y luego ya por el oficio en sí, ya también en la participación que tuvimos, recordarás quizás una experiencia, no sé si te acuerdas tú, Valerie, creo que sí, una experiencia de un periódico allá que se llama Coma Cultural, y ahí tuve un acercamiento ya, eh, digamos, más concreto y más real con el periodismo, porque ahí publiqué incluso algunos de los primeros textos periodísticos. Claro, Goma Cultural fue una iniciativa del que entonces era Gustavo Benítez, director de escuela, que tiene una vena poética muy fuerte, ¿no? Una Sí, vena política también muy fuerte, sí, así es. y que tenía un nombre pues interesante, porque tenía un fondo el nombre, ¿no? Una coma cultural, en el sentido Sí, ortográfico,
Ajá, de la frase, ¿no? Una coma, una pausa para la cultura, pero también hablaba de la sociedad, ¿no? Que la sociedad vivía en un coma cultural. Y luego ha habido otras universidades que gratamente también han tenido sus proyectos periodísticos, ¿no? Día 30 en UPN, que es el que más recuerdo, con el profesor Luis Eduardo. Precisamente sí. Luis Eduardo dice que el periodismo es un género de la literatura, ¿no? Comparte la visión de Gabriel García Márquez, sí. Sí. Y César Vallejo también participó Claro, mucho Vallejo en el también. periodismo como articulista de opinión cuando vivía en Francia, ¿no? Cronista también, sí, claro. Ujú. Eh, Acabada la universidad, donde yo recuerdo a un Omar Aliaga que por momentos andaba distante porque se notaba que andaba siempre reflexionando Ah. mucho de las cosas que a veces uno no suele reflexionar. Una vez que acabaste la universidad, ¿entraste a un medio a hacer prácticas quizás o ya a trabajar? En realidad, antes de acabar la universidad, yo recuerdo que hubo una especie de convenio de la entonces Escuela de Periodismo, porque así se llamaba en ese entonces, ahora es Escuela de Ciencias de la Comunicación, en la UNT. Y yo recuerdo que hubo una especie de convenio con la República con respecto a que algunos de los estudiantes, ¿no? Un estudiante seleccionado podía ir a hacer prácticas. Fuimos dos, recuerdo, en esa época. Carlos David Alvarado, Montesa, y yo. Fuimos ahí en ese primer momento a la República a hacer prácticas, ya estando todavía en la universidad, pero digamos en el último año de la carrera, ¿no? Esa fue mi primera experiencia ya, digamos, más real, ya ya en el ámbito del oficio mismo, ¿no? Luego terminamos el año y ya antes de incluso recibir el bachillerato, la ceremonia, yo recuerdo que me voy a Buenos Aires, invitado por mi mamá, mi madre, que vivía allá, y me dijo, bueno, acabas tu carrera, creo que es un buen momento para que vengas y conozcas, te voy a regalar, digamos, un par de meses de vacación. Me fui a Buenos Aires en ese verano, después de acabar la carrera, o sea, termino diciembre, ya en enero, febrero me voy, febrero o marzo por ahí. Se supone que tenía que volver para la ceremonia de bachillerato, pero me quedé no 2 meses, sino un año, 2 meses. Y luego regresé de eso. La verdad que fue importante también esa época, esa temporada que vivía allá. Aprendí algunas cosas del periodismo que no había visto acá. Tuve un acercamiento también, casi como prácticas en talleres y conocí gente. Pero cuando regresé, ya empecé ya definitivamente a trabajar rápidamente, por suerte. Estuve trabajando unos años en la revista de Ina Yepes, la revista Bea, primero como redactor de política, luego ya me dieron que me haga cargo de la redacción. Al poco tiempo ahí nomás también ya incursioné en radio. Ya había hecho radio en la época de la universidad, pero era una radio más de música, ¿no? En la que, bueno, que era mi otra pasión, la música, ¿no? El rock de manera particular. Pero en años después, ya cuando ya era egresado y la época que te digo, ya hice ya radio, ya desde el punto de vista periodístico también. Y luego ya vino la experiencia en Diario Correo y así sucesivamente, ¿no? Ya, ya en tu vida de periodista, bueno, pero no estaba, estaba recordando, perdón, antes de entrar a tu fase ya de prensa, claro que estuviste por Argentina. Y yo siempre le digo, bueno, cuando puedo, ¿no? A mis estudiantes les digo, si ustedes quieren entender el Perú, tienen que irse del Perú. A ti, Claro. estar ese lapso en Argentina, ¿te sirvió para entender cosas de tu país, de tu región? Totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Estamos hablando de una época en la que Argentina era un país que estaba mejor de lo que está ahora, no solamente económicamente. Yo creo que todavía Argentina sigue siendo un mejor país que el Perú en muchos aspectos, salvo en el tema inflacionario y en la economía macro, ¿no? Pero en muchos aspectos sigue siendo un mejor país. Está más cerca del primer mundo que nosotros, culturalmente, como sociedad. Pero bueno, tú te das cuenta, pero en esa época estaba mejor económicamente Argentina, además de las otras cosas. Entonces, yo sí noté un contraste que me hizo entender muchas cosas y me hizo darme cuenta de cosas que uno no percibe cuando está acá, pues, ¿no? La distancia lo hace ver mejor, la mala cara que tenemos muchas veces, las imperfecciones que a veces son grotescas. Y eso fue lo que me pasó definitivamente. Y por algo muchos de los escritores peruanos que más hemos celebrado han escrito lo mejor de sus obras estando fuera del Perú, porque
esa distancia les da sin duda una mejor perspectiva del país. Eh, Eso me parece interesante porque siempre tenemos la idea de que los buenos escritores salen, ¿no?, al extranjero, pero claro, una vez afuera también tienen otra comprensión, otra lectura de lo que es el país. En tu vida de periodista, Omar, ¿qué son aquellas cosas, aquellos temas, aquellos sucesos que más te impactaron? A ver, bueno, es un poco, ya es un poco bastante, por así decir, ponerme a pensar en eso, pero yo recuerdo algunas primeras, mira, yo no, a pesar de la novela que he escrito, yo no he sido un periodista que ha hecho mucho policial, la verdad, ¿no? Poco, más he hecho política. Y eso quizás sí se puede notar también en la novela un poco. Pero yo he hecho poco policial, pero sí recuerdo algunas de mis primeras experiencias cubriendo policiales. Yo recuerdo de un tipo en Florencia de Mora que había sido capturado porque había asesinado al que era su cuñado, supuestamente. Lo había enterrado vivo, pero lo peor era que lo más fuerte de eso era que a ese tipo lo habían, o sea, le habían disparado y lo habían metido medio vivo, lo habían empezado a enterrar, pero antes de enterrarlo parece que lo habían violado según l- los exámenes que hicieron, decía que había sido violado, ¿no? Entonces yo creo que el grupo de gente que estaba alrededor decía, pero ¿cómo es posible? Los periodistas, los colegas decían, pero ¿cómo es posible que tú puedas violar a alguien que está así, moribundo, baleado? Y bueno, no sé, pero yo recuerdo que lo sacaron al tipo ese de la celda y encima posaba para las cámaras. Era una cosa terrible. Pero obviamente no imaginaba que era nada más un adelanto de lo que íbamos a ver años más tarde en Trujillo, ¿no? Pero algo como eso es una de las cosas que siempre me acuerdo, porque estaba todavía con veintitantos y yo no tenía tanta experiencia en policial, pero además era una cosa muy increíble, muy no se da cuenta hasta qué punto la gente puede hacer esas cosas, ¿no? Y quizás antes uno lo ve solo en las películas o lo lee en la literatura. Luego me ha siempre llamado mucho la atención cómo los políticos son actores todo el tiempo, ¿no? Un político es capaz de mandarte al carajo en público oficialmente, pero afuera a veces te acercaban, te dan la mano y te querían hasta invitar un café. Y ese tipo de cosas siempre me llamó mucho la atención. Eso sí noto que ahora últimamente como que más bien se está perdiendo eso. Pareciera que como ya no hay políticos profesionales, ahora más bien son distintos, ¿no? Si se enojan contigo, se enojan de verdad. Y ya te quieren poner la cruz, ¿no? Antes eran como que en la cancha nos metemos patadas, pero fuera de la cancha somos amigos, ¿no? Algo así. Y yo lo veía mucho con los apristas, por ejemplo, en su época. Quizás también trabajar en el Diario Correo, entrar al Diario Correo en un momento en que venía la campaña, la famosa campaña en la que Acuña le gana por primera vez al APRA, su histórico bastión de Trujillo. Creo que también es una experiencia vital, seguramente, porque yo entré justo en esa campaña y vi cómo cayó el APRA. Y no te miento, muchos periodistas de mi generación queríamos que pierda el APRA. El APRA dominaba todo, el APRA estaba en todos lados y desde que uno tenía uso de razón en Trujillo siempre había gobernado el APRA. Entonces, ya era hora, sentíamos, de que el APRA caiga, ¿no? Y eso de alguna manera lo celebramos, si se quiere. Pero obviamente después vino lo otro, ¿no? Que era el ascenso de Acuña, que no vino precisamente a mejorar la cosa. En Parece fin, es que, para decirte un par de cosas entre tantas otras que puede haber pasado, ¿no? sí, la pregunta, me arriesgaba la pregunta que parecía genérica, pero dentro de todo ese genérico creo que sí, siempre hay momentos, ¿no?, que uno como en su carrera recuerda que te marcaron. Y pues APP parece que es el nuevo APRA, ¿no? Parece que eso se repite, Sí. ¿no? Solo que Recuerdo, sí, dime. sin algunas mentes lúcidas que sí tenía el APRA, ¿no? Sí, 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 es Que es cierto. como que una cosa empeorada. Sí, ¿no? De acuerdo a los tiempos también va cada... Exacto, sí. Estamos en una época en la que ya no da vergüenza ser ignorante, ¿no? Estamos en una época en la que más bien la gente se ufana de no saber. Sí, es verdad, ¿no? Yo siempre recurro, aunque hay algunos escritores limeños que critican esta obra de Vargas Llosa, pero yo siempre recuerdo La civilización del espectáculo, ¿no? Ajá, Y sí, no sí, es sí, una claro. novela de hace 5 o 10 años, yo creo que, no, Un perdón, no es una ensayo. novela, es un ensayo de hace Ajá. quizás 12 15 años, 10, no 15 recuerdo años bien. atrás, más o menos, ¿no? Exactamente.
pero ya, inicio gracias de a los Dios, 2000 creo. ya lo veía venir, ¿no? Ya lo veía venir. Y él mismo lo vivió, pues, ¿no? Cuando se estuvo de novio con Elizabeth Presley. Sí, sí, él veía venir el fenómeno social, pero no ese romance que iba a ser tan de ola, ¿no? Tan de cosas. Claro, así es. Este, yo cuando escuché, leí por primera vez el nombre de tu obra, recordé a Stieg Larsson, ¿no? Los hombres que no amaban a las mujeres. Tiene un guiño al nombre claro, de la Sí, primera sí, novela de la sí. saga, sí. Sí, ¿Es me correcto? gustó mucho porque aparte tú tropicalizaste el nombre, ¿no? Los hombres que no amaban la primavera. Eh, ¿Cómo nació la idea de crear esta serie de relatos que al final son una historia, una macrohistoria, ¿no? De lo que es Trujillo ahora, y que bueno, nosotros dentro de todos somos jóvenes, este Trujillo de ahora sí probablemente podemos entender las raíces, ¿no? Pero tú has hecho una radiografía de lo que es la ciudad y cuenta muchas cosas que la gente no sabe, ¿no? Vivimos en el cortoplacismo, ¿cierto? Solo en la Ujú. portada, en el primer párrafo se vive la gente. Pero tú has hecho una radiografía tanto como excelente, espeluznante de lo que es nuestra ciudad ahora. ¿Cómo nació la idea? Sí, nació en realidad mira, yo siempre he querido escribir sobre Trujillo. Es más, siempre he sentido que teníamos una gran deuda literaria con Trujillo. Si te das cuenta, no aparece mucho en la novelística peruana, incluso en la cuentística, ¿no? En los relatos de la literatura peruana. Trujillo casi no aparece, a pesar de ser una ciudad que ha tenido su importancia, su relevancia en la historia del Perú. De hecho, desde allí se dio el primer grito libertario, ahí surgió el Grupo Norte, de ahí estuvo Vallejo, Ay, en fin, ahora es César Acuña, en fin. Pero, Hablando de cuentistas. entonces, sí, entonces yo sentí que había una deuda y además es la ciudad que más conozco. Yo he vivido, salvo ese laxo que te conté en Buenos Aires, Argentina, toda mi vida he estado en Trujillo. Entonces yo sentía que había una deuda y sabía que iba a escribir, no sé si toda mi obra, necesariamente todo lo que escriba va a ser sobre Trujillo, pero por lo menos buena parte va a estar en Trujillo. Entonces yo quería escribir una novela sobre Trujillo, pero mi primera idea de novela fue algo que ahora estoy escribiendo más bien y que tiene que ver con algo que te conté hace rato, con una de las experiencias periodísticas más fuertes que tuve, que es la caída del APRA a manos de Putin. Primero yo lo quería hacer como no ficción, después me di cuenta que se podía novelar mejor. Y tú sabes que ahora hay una especie de híbrido, ¿no? En el que la ficción se confunde con la realidad y hay muchos autores que hacen eso. El mismo Cercas en España ya lo ha hecho, ¿no? Con Soldado de Salamina, en fin. Entonces, me dije, voy a hacer una novela. Y estaba que escribí algunos avances, algunos relatos, así, algo parecido a lo que tú has visto en Los hombres que mataron la primavera, que es como relatos aparentemente aislados, pero que todos están concatenados. Está escribiendo algunos relatos así, sueltos. Y hablo un día con un amigo que voy a decir, ahora dice su nombre, era la época en que había salido el libro de Renato Sandoval, El Escuadrón de la Muerte, que es de no ficción. Y estábamos hablando un día con Milber Ábalos, tú debes conocer seguramente, que estudió de la Nacional. Sí, fue mi Él tiene alumno un en la libro UNT, también, que sí, ganó que el también premio. Sí, sí. Estuvo por es un buen México, cronista. le pasó como a ti y a los que hemos podido salir, que esa salida a México, ese ciclo que estudió en la Autónoma de México y que conoció a una periodista que ahora se me escapa el nombre, que estuvo por Ah, Trujillo, ya. le cambió el chip totalmente, ¿no? Sí, sí, Y sí. regresó y publicó un libro. Sí, continúa. Sí. Entonces estaba hablando con él un día con él porque nos reuníamos a veces, siempre te cuenta cosas así, por qué le gusta el tema policial. Y me dice, ¿tú sabes por qué en realidad pasó lo del Escuadrón de la Muerte? Y yo le dije, bueno, me imagino que por esto, el tema de querer hacerse réditos con la población, de la política. Me dice, ahí me contó un vago, me dijo, un delincuente que fue así. Y de ahí con otros policías ¿te acuerdas con él habló tal? Y yo me puse a lidiar fino, sí. Y entonces, en resumidas cuentas, lo que me dijo fue que todo se habría dado por un robo que se dio en la casa, algo que yo había escuchado, eso sí lo había escuchado antes, en la casa de un ministro del interior del segundo gobierno de Alan, en Moche, y que luego pasó que murió en efecto también un empleado suyo de su casa. Y dicen que después de eso vino el tema del Escuadrón de la Muerte a raíz de eso, ¿no? Entonces, o sea, yo parcialmente sabía lo que él me contaba, pero me contó algunos elementos nuevos que, sinceramente, vale, yo dije, acá hay una gran historia. Bingo, dije, esta es una historiaza.
No se puede ya verificar los hechos, pero por lo menos se puede contar como en clave ficción, en clave novela. Así que dejé lo que estaba escribiendo de lado y empecé a escribir eso. Pero eso sí, algunas de las cosas que están en Los hombres que cantaron la primavera estaban destinadas a salir ahí. Las usé, los arreglé, porque están conectadas las dos. De hecho, ahora esta que estoy escribiendo la quiero hacer como una especie de precuela o no sé, conectar como si fuese una saga. Me interesa la idea de hacer una especie de trilogía, hablando de Stieg Larsson, algo parecido, pero con el núcleo de Trujillo, ¿no? Están conectados. Pero entonces fue eso, ahí fue la génesis, empecé a escribir en base a esto, de cómo se habría forjado el famoso Escuadrón de la Muerte con este robo en la casa de un ministro, con un crimen que se dio y en torno a eso. Pero empecé a escribir y le fueron saliendo ramas a ese árbol. Como puedes ver, salieron otras historias, otros personajes. Por ejemplo, la historia de los dos jóvenes periodistas es algo que no lo había percibido, no lo había tenido al inicio y se fue dando, ¿no? Y termina, creo que siendo uno de los núcleos también de la novela. Entonces, así se fue dando, digamos. No era mi intención hacer una radiografía, como tú dices, o algunos han dicho también de Trujillo, o de cómo Trujillo se ha desmoronado, pero sí traté de jugar con el nombre y me di cuenta que quizás, sin proponérmelo, estaba dibujando un periodo de Trujillo, ¿no? Me gusta mucho la historia del periodista y de esta chica, porque es otra capa de la Sí. novela que te ayuda a refrescar, ¿no? Le da dinamismo, le da frescura a las historias que vas contando, ¿no? Y también estoy intentando dar con la chica, pero hasta ahora no voy. Bueno, sí, les ha pasado a algunos amigos cercanos que se preguntan quién es Candy, ¿no? Yo siempre les digo, quizás tiene algo un poco de algunas de ellas, de algunas chicas que conocí en mi vida, o quizás es la encarnación de aquello que yo hubiese querido conocer, no lo sé. Claro, eso es lo fantástico de las novelas, ¿no? Que Sí, al entorno inmediato en este caso del autor, ¿no? Como eres tú, lo desconcierta, ¿no? Creen saber quién es. Es un poco también jugar, creo que la literatura nos ayuda a juguetear un poco con lo que otros entienden por realidad, ¿no? O lo que otros claro, pueden claro. creer que ha sucedido. Generalmente la Este, gente tiende a creer que siempre interpretarlo con la clave de la realidad, ¿no? Pero en realidad el autor tiene esa libertad, pues, ¿no? De volar un poco más. y lo que tú has dicho hace rato, ¿no? Yo comencé, lo que tú has dicho, ¿no? Yo comencé a escribir una historia que era un árbol y comenzaron a salir ramas, ¿no? Pero como dice también Cerca y otros autores, Ujú. Cerca dijo una vez, yo estaba escribiendo un artículo y ese artículo, no, perdón, fue Juan José Millás. Estaba escribiendo Ya. un artículo, en este caso para El País, y ese artículo me di cuenta que se podía convertir en una novela. Entonces, para él literalmente dice, estaba escribiendo un artículo y me atropelló una novela, me arrolló. Entonces, ¿qué Claro, hice? exacto. Puede ¿Qué pasar. hice? Dejé el artículo aparcado porque eso iba a ser una novela y comencé a escribir otro artículo. Y me lleva a un escenario, ¿no? Porque si no sé si tú te has dado cuenta que está teniendo, está conectando bastante bien con el público, con las audiencias, las historias que suceden en los noventas, ¿no? En los ochentas también creo yo, pero en los noventas, inicio de los 2000 si quieres, ¿no? Ujú. Eh, y tú recreas, ¿no? Un poco la vida de un periodista joven en los 2000, un periodista joven que le gusta a una chica, que se ilusiona con otra, que se impacta por lo que encuentra en su vida de periodista, Ujú. eh, porque va al Chasca, creo que era, ¿no? Esos La chasca, lugares que sí. muchos de los ahora treintones o cuarentones de Trujillo, que somos una buena cantidad, Ujú. nos conectas, ¿no? Claro, Emocionalmente sí, con sí, esos sí. lugares. Sí, 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 es verdad. Sí, claro, es que estaba ambientado en esa época, ¿no? 2007, 2008, 2009. Me dices que tú estás llegando, no te quiero spoilear, pero la última parte hay un salto temporal, pero bueno, ya lo vas a descubrir en esa última etapa, pero este, eh, mayormente está ambientada en esos años. Entonces, en esos años sí quería que haya claves de la realidad. Está el caso de Chasca, el caso de Mecano Bar, que también aparece ahí, que era la discoteca de moda en esa época en Trujillo, ¿no? Mecano. Entonces, sí, sí hay esas cosas que he querido plantear de Trujillo tal como era en ese momento. La llegada del Real Plaza, el mall, es una época en la que empieza a emerger esos centros comerciales y es la época que coincidentemente
Trujillo empieza a crecer económicamente. Pero, y eso sí me lo apuntó Alberto Vergara, el politólogo, cuando lo presentó en Lima. Él dice que, y él lo ha dicho, me lo ha dicho también personalmente, ¿no? Él piensa que ese auge, ese crecimiento económico va en paralelo con una degradación moral, en este caso de Trujillo, pero también se puede, él decía, extrapolar a todo el país, ¿no? Ujú. Eh, la literatura te ha ayudado a cerrar esas historias que la realidad no te permitió cerrar. ¿Y eso qué te ha generado a ti como profesional del periodismo y ya escritor? Bueno, para empezar, la literatura me ha permitido ir más allá de lo que la realidad te dice. Algunos me preguntaban, ¿pudiste haber hecho un gran reportaje de este libro también? Me decía, ¿no? Pero no hubiese podido crear a Mauricio y Candy, sus historias, ¿no? Es algo más pleno, más total, ¿no? No hubiese podido crear unos personajes, o sea, me hubiese tenido que constreñir a la realidad. Y eso hago todo el tiempo, porque es mi trabajo. Ya. En la novela me permite ir más allá y ya acercarme un poco al lado artístico. Pero bueno, me ha permitido eso, esa libertad. La verdad que te permite vivir un poco las vidas de los personajes también, Valerie. Te lo digo así. O sea, yo siempre recuerdo bueno, no voy a spoilear para quien no lo ha leído, pero hay un momento tenso de la relación entre Mauricio y Candy, donde Candy está arrastrando una especie de depresión, pero también de melancolía fuerte. Y te juro que yo estuve como una semana con una sensación parecida, porque yo lo describí así, y un día le conté a Luis Eduardo, estábamos en un café, y le dije, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y me dijo, lo que pasa es que, quieras o no, todos los personajes, sean hombres, mujeres, lo que tú quieras, siempre tienen algo de ti. En el fondo eres tú, me dice también, ¿no? Bueno, pero ese tipo de cosas agridulces, pero que forman parte de la magia, ¿no? De hacer una novela o de hacer, en este caso, literatura. Quizás después de escribir la novela, uno también se queda con algunas respuestas y también con algunas preguntas que antes no tenía, ¿no? Y te expande, te hace como que conocerte mejor a ti, pero conocer también el entorno, en este caso, de la temática de la novela, ¿no? Quizás siento distinto a Trujillo de lo que lo sentía antes de escribir la novela, definitivamente. Y al país también, porque es un reflejo del país, realmente. Creo que en función a lo que tú comentas, Omar, yo creo que la literatura también es una especie es como una actuación, o sea, tú tienes que meterte en la piel del personaje principal, te tienes que meter en la piel de un delincuente, tienes que meter en la piel del policía, ¿cierto? De Alipio, ¿no? El papel de Ujú. Alipio creo que es uno de cuyo nombre ficticio grita quién era realmente, ¿no? O en quién te inspiraste, mejor dicho. Y me ha gustado también mucho la novela porque hay algunas, como se dice, leyendas urbanas que se comentaban, ¿no? En la ciudad en ese entonces respecto a este primer ministro, su orientación sexual. Se hablaba mucho de eso. Pero Sí, claro, tú has ayudado a que esa leyenda se fortalezca y crezca. Y al final las leyendas son las que le dan identidad a los pueblos, ¿cierto? Eh, entonces, es verdad. yo creo que es enriquecedor. Y Y es ojalá, verdad, yo siento que he recogido mucho de las leyendas urbanas que ha habido en Trujillo durante esos años, ¿no? Creo que de eso se ha tratado también mucho la novela. Algunos dicen, has hecho bastante investigación, quizás, pero también he recogido mucho la leyenda urbana que había, las leyendas urbanas que había. ujú. Yo creo que hay una camada de escritores que tiene mucho potencial, que la verdad que nos interesa este mundo, queremos que se vayan inscribiendo, ¿no? Te hablo del caso Sí, de Charlie Becerra, te hablo del caso de Renato Sandoval, te hablo del caso tuyo, porque yo considero fundamental la literatura para entender un pueblo. Porque cuando tú quieres saber qué pasó en un lugar, tú coges la biblioteca, ¿cierto? Te metes en internet, ves noticias de, oye, ¿qué pasó el 30 de marzo del 2020? Coges la biblioteca y te van a ujú, salir todas las páginas web, ¿cierto? De los medios y claro, vas a saber lo que pasó. Pero una novela te da profundidad, ¿no? Te ayuda a entender el porqué, ¿cierto? claro, claro. Es una experiencia más cercana con el hombre, con la persona, con lo humano, ¿no?
¿Tú crees que este terrorismo, bueno, ha tenido que pasar esta exclusión en el Ministerio Público para que ya se acentúe el término de terrorismo urbano? Sí. ¿Tú crees que este terrorismo urbano, ocasionado por la minería ilegal, por las bandas, por el narco, es hijo del terrorismo que vivimos en la época de los 80 con el MRTA y Sendero Luminoso? ¿Crees que hay alguna conexión? No, yo no lo veo así, lo veo distinto, la verdad. Entiendo que se le puede llamar el terrorismo por las formas, por el terror que genera, pero yo sí lo veo muy distinto, por una razón fundamental. Aquel terrorismo, que era un terrorismo subversivo, era ideológico, había una convicción ideológica, eh, equivocada, errada, lo que tú quieras, pero sanguinaria, por supuesto, pero había una idea detrás y que tenía que ver con tomar el poder, una realidad. Y esto no tiene nada que ver con eso. Esto lo único que quiere es dinero, dinero, como sea. Un negocio para ellos. Porque antes teníamos en claro quiénes eran los malos acá y a quienes había que combatir. Desgraciadamente aquí los malos tienen aliados porque tienen plata, corrompen a policías, a operadores de justicia, y por eso creo que se ha desencadenado como se ha desencadenado, porque no debería haber crecido tanto, creo yo, si no fuera por la permisividad, pero también por la complicidad de quienes deberían más bien frenarlos o perseguirlos. Lo que pasa es que hay, creo yo, suena políticamente incorrecto decirlo, pero hay un montón de gente que ha hecho su vida, que le ha dado educación a sus hijos, que ha construido sus casas con esa plata oscura. Es así. Y eso es difícil de raíz cortar eso, por eso mismo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que yo veo. Si bien los métodos son parecidos, en el fondo hay una gran diferencia. Es como un cáncer social que ya lleva tiempo viviendo dentro de nuestra región, ¿cierto? Y que se ha ido Y que se disfraza de creciendo piel, ¿no? y se ha ido legitimando con el tiempo, ¿no? Ha ganado legitimidad. Bueno, Marta, te agradezco, ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, primero Sí. que nada, gracias por la entrevista, No, qué por no ocurrencia. spoilear a la Un gente que placer. todavía no lo lea, para que la gente pueda comprar y pueda ver este. Claro. Yo recomiendo personalmente la novela, la obra de Omar, y espero que vengan, espero definitivamente que vengan más, y que vengan también con ese, bueno, es un pedido del lector, ¿no? Que vengan con esa área de frescura, ¿no? Que Sí, varias historias se entrelazan, pero como dijiste antes de que comencemos a conversar, pero que son parte de una, o sea, son varias historias que forman parte de una historia grande, ¿no? sí, claro, claro. Mira, rapidito para comentarte algo de ese punto. Cuando yo escribí Los hombres que mataron la primavera está en pleno proceso, salió de pronto la historia, pues me di cuenta que estaba también construyendo una historia amorosa en paralelo. Y yo recuerdo que le dije en ese momento a Jorge Tume, que es el que editó la primera edición de la novela, porque ahora salió con el Fondo de Cultura Económica, él me dijo, yo le consulté, oye, pero no la estoy fregando con esto porque el tema es otro, ¿no? Y como que se puede ir. Me dijo, no, hermano, me dijo, ¿no? Al contrario, el tema, los temas, el amor siempre, siempre tiene que estar, me dijo. Entonces, ya lo dejé. Y yo tenía esa duda, ¿sabes? Pero al final creo que mucha gente se ha sentido bien enganchado y se ha conectado mucho con la historia de amor de Mauricio y Cande. Así que creo que fue una buena idea al final. Sí, sí, como te digo, yo creo que es una capa que ayuda a darle color, a darles esa nota humana del protagonista, ¿no? Que se enamora y que le pasan cosas y que pierde como todos en determinados momentos. Omar, un abrazo Bueno, grande, estamos a la igual espera también, de ¿eh? la siguiente novela y obviamente para esa segunda novela también esperamos que podamos conversar, ¿ok? Muchos éxitos, Genial. Muchas gracias, Valeria. Mucha suerte y un abrazo. un abrazo, que vaya muy bien, gracias. Dale.